Bien, jóvenes, entonces estamos en esta cuarta reunión Zoom, ¿verdad? Y vamos a ver ahora el tema de comparación de datos, donde ya vamos a hablar de la media, ¿verdad? De la desviación estándar, de la mediana, de la moda. Entonces tenemos que la media aritmética de un conjunto de valores eh, se calcula al sumar los valores y dividir el total entre el número de valores. La media se representa por un símbolo que sería este con un palito arriba, ¿sí? Esa sería la media, ¿verdad? Sumatoria se representa por este símbolo, sumatoria de valores, valores X, y el número de valores sería n, ¿va? Se representa por una n. Entonces, por ejemplo, eh, me dan a mí unos valores, ¿verdad? Y me piden encontrar la media. ¿Cómo encuentro la media de este valor, este y este? Pues sumo todos los valores y lo divido entre el número de datos. En este caso hay uno, 2, 3, 4, son 6 datos. Se suman los datos y se divide entre 6. Da, los sumados los datos da 9.23. Entre 6 es 1.538. Esa sería la media, 1.538. La mediana. Entonces ahí la mediana sería el valor que está en medio de una tabla, ¿verdad? Si si los datos son impares, el número que se localiza a la mitad de la lista es la mediana. Pero si los datos son pares, entonces los dos números que están en medio se suman y se le saca la mitad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, vamos a tener un número impar. Por ejemplo, que sea el 3, el 5, el 2, el 1 y el 4. Este es un número impar, ¿va? O sea, hay uno, 2, 3, 4, hay 5 datos. 5 es un número impar. Entonces, ¿cuál sería la mediana? Bueno, primero se tienen que ordenar, ¿va? Tenemos el uno, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 5. Una vez ordenados, entonces yo determino, como es un número impar, que la mediana sería el 3. ¿Por qué? Porque atrás hay dos datos y adelante hay dos datos. Cuando eh, es un número par, vamos a agregarle aquí el 6. A esa lista le vamos a agregar el 6. Que esta tuviera 6. Aquí en verde le vamos a poner 6. Entonces, al ordenarlos, me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes fijan, el 6 es un número par. Significa que la mediana, escogemos los dos números que están en medio, en este caso es el 3 y el 4, y le sacamos la media. O sea, 3 más 4 entre 2. Quiere decir que en este caso sería 3.5 la mediana. ¿Por qué? Porque hay dos datos para atrás y dos datos para adelante. Entonces,
se obtiene la media de estos dos que están en medio, cuando es un número par, ¿verdad? Eso se refiere a número par y número impar. Ok. Vamos a ver un caso. Me dan, dice, 40 datos. Esos 40 datos, encuentre la mediana. Entonces acuérdense que esos datos primero tienen que eh, ordenarlos de menor a mayor. Una vez que los ordeno, entonces vamos a ver aquí, estos datos los ordeno. En la siguiente página que tengo aquí, están ordenados. ¿Va? Ahí están ordenados. Entonces, los dos datos que están en medio son 33 y 33. Esos son los datos que están en medio. Se le saca la media. O sea, 33 más 33 entre 2, que es 33, va. Ok. Entonces, la mediana es 33. En este caso, que eran 40 datos, va. Moda. Moda sería el conjunto de datos que tienen mayor frecuencia. O sea que si en un conjunto de datos hay dos que son los que se repiten más, se dice que es bimodal. Si hay tres o cuatro que se repiten más, se dice que es multimodal. Y si ningún dato se repite, significa que no hay moda. Entonces me dan un conjunto de datos, estos de aquí, ¿verdad? Entonces me piden averiguar cuál es la moda. Yo me fijo que el 2 es el número que más se repite. Aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 2. Se repite varias veces, entonces es multimodal, ¿verdad? La moda es 2 y decimos que es multimodal. Mitad de rango es la puntuación más baja y la más alta. Se dividen entre 2. ¿Se acuerdan que el rango era el dato más alto menos el más bajo? Bueno, entonces aquí el mitad de rango sería el valor máximo más el valor mínimo entre 2. Calculen el mitad de rango de esta muestra. Entonces aquí tenemos, sumamos, encontramos el valor mayor, que es 5.10, y el menor, que es 0.42, se suman y se dividen entre 2. Eso da 2.910. Ese sería mitad de rango. Son cálculos sencillitos esos, ¿no? El más usado es la media, ese nos interesa, la media y más adelante eh, la desviación estándar, ¿verdad? Ahora, la media de una distribución de frecuencia, o sea que a mí me dan una tabla. Entonces la distribución de frecuencia sería sumar la frecuencia, multiplicarlo por la marca de clase y dividirlo entre la sumatoria de la frecuencia. Entonces me van a dar a mí, esto no me lo dan de la tabla, eso yo lo saco. Lo que me dan a mí de la tabla es esta parte. Entonces yo necesito sacar la marca de clase y multiplicar esa marca de clase con la frecuencia y sumarlos. ¿Verdad? Entonces, a mí me dan esta parte de la tabla. Yo saco la marca de clase. ¿Cómo era la marca de clase? Este intervalo va de 21 a 30. Entonces, la marca de clase era 21 más 30 entre 2. Da 25.5. Este de aquí, 51 más 60 entre 2, 55.5. Y así va, así se saca esta columna. Esa columna no me la dan en el ejercicio, yo la saco. Ok. Ya saqué esta columna que es de marcas de clase.
saco esta otra columna. ¿Y qué es esa otra columna? Multiplico 28, que ese sí me lo dan en el ejercicio, por 25.5, que ese yo lo encontré. Da 714. 2 por 75.5 da 151. Y lo mismo hago para todos los datos de esta columna, lo multiplico con esta columna. Multiplico este dato con este dato con este dato con este dato con este con este y este con este. Obtengo esta columna de aquí. Esa columna la sumo. Sumo todos los datos y me sale 2718. Ese 2718, ¿entre qué lo voy a sumar? Bueno, la frecuencia se suma. En este caso da 76. Entonces, esta sumatoria que saqué de aquí, que es 2718, lo divido entre esta sumatoria de aquí, que es 76. Y al final me da 35.8. Quiere decir que la media de esta distribución de frecuencias es 35.8. Esto sirve para, por ejemplo, es que sacar la media de una tablita que dan 10 valores es fácil, va. Pero si fueran 100 valores, ya cuesta un poco más. 1000 valores, un poco más. Entonces es mejor sacar una distribución de frecuencias y sacarle la media. ¿Cómo? Pues usando esa fórmula que acabamos de ver, que es esta de aquí, ¿verdad? Bueno, media ponderada. La media ponderada sería, por ejemplo, no es lo mismo que ustedes saquen. Hay 3 exámenes. Un examen cuesta 15%, el siguiente de la siguiente unidad vale 20% y el siguiente vale 30%. La tercera unidad vale 30%. Ustedes sacan 75 en cada examen. Pues el 75 del examen que vale 15 no es lo mismo que el 75 del examen que vale 20. Y no es lo mismo que del examen que vale 30. Por eso se le llama media ponderada, porque hay cosas que valen más, ¿verdad? Eh, no sé si la universidad todavía calcula así el, la- el- el promedio que ustedes tienen, pero cuando yo estuve estudiando, lo sacaban de acuerdo a unidades valorativas. Hay clases que tienen 3 unidades valorativas, hay clases que tienen 4 y hay clases que tienen 5. Por lo general, las matemáticas tienen 5 unidades valorativas, pero español, por ejemplo, tiene 4, inglés tiene 3, digamos. Entonces, no es lo mismo sacar 80 de nota final en inglés que sacar 80 en matemática o 80 en español. De acuerdo al valor, al peso que tenga cada cosa, así va a ser la importancia. Por eso se le llama media ponderada. Entonces vamos a ver. La media es la sumatoria de los pesos entre las multiplicado por X. Vamos a ver qué es cada cosa. Dice que X con el palito es la media. W, que viene de una palabra en inglés, por eso se usa el W o W, es el peso de cada valor y X es el valor. Entonces sería, acuérdense que este símbolo significa sumatoria. ¿Va? Entonces, sumatoria del peso por el valor entre la sumatoria de los pesos y eso es la media. ¿Va? Acuérdense que la X que tiene el palito arriba es la media. Vamos a ver, me van a dar un conjunto de datos y me van a pedir la media ponderada. Dice que un estudiante sacó 85 en la primera unidad, 30 en la segunda y 50 en la tercera. Encuentre la calificación final. Entonces, si todos los exámenes valieran lo mismo, yo solo sumo las 3 notas y lo divido entre 3, ¿va? Que es la media normal.
Pero como es media ponderada, ¿por qué? ¿Por qué ponderada? Porque el primer examen cuesta 20, el segundo cuesta 30 y el tercero cuesta 50. Entonces no es la misma nota. Depende de cuánto vale cada examen. Entonces, sí, si tienen alguna pregunta, no, pues. Entonces, ajá, cada examen sacó 85 de 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico 85 por 20. Sacó 85 de 20. 85 del primer examen que vale 20. Sacó 90 del segundo examen que vale 30. Entonces multiplico 30 por 90. Ajá, y sacó 75 del último examen que vale 50. Entonces multiplico 50 por 75. Eso lo divido entre la suma de los pesos. O sea, 20 más 30 más 50, que es lo que vale cada examen. Hago la operación, como ustedes ya son gallos para hacer eso, porque ya están en estadística, ¿va? En la última matemática, y me da 81.5. Quiere decir que esa es la nota final del estudiante cuando los exámenes valen diferente, ¿verdad? En mi caso, yo para no complicarme la vida, cada examen vale 20. La primera unidad vale 20, la segunda unidad vale 20 y la tercera unidad vale 20. Para no complicarme, ¿va? Pero hay algunos profesores de otras clases que el primer examen vale 20, el segundo vale 30, el tercero vale 40. Entonces ahí lo que ustedes saquen en cada examen es diferente, ¿verdad? Hay que usar la media ponderada para ver la nota final, ¿verdad? Pero ustedes ya la saben sacar. Ok, y aquí hay un poco más de teoría, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, aquí hablan de sesgo. Acuérdense que sesgo es la diferencia que se produce entre un estimador matemático y su valor numérico, ¿va? Una vez que se ha realizado un análisis. O sea que el sesgo puede ser de selección, eh, puede ser de información o puede ser el sesgo estadístico. ¿Qué es el sesgo? O sea, yo no me voy a ir afuera de una convención del Partido Nacional y preguntarles a cada uno de qué partido son. Todos me van a decir que son del Partido Nacional, entonces ahí hay un sesgo. No me voy a ir a la afuera de un partido Olimpia, eh, Vida, aquí en Tegucigalpa, todos me van a decir que son seguidores del Olimpia. Entonces, por eso el sesgo es importante sacar la información, saber sacarla, ¿verdad? Porque si no, los datos que se van a obtener son erróneos, van a, no van a ser reales, ¿verdad? O sea, van a afectar la calidad de los resultados, ¿verdad? A eso se refiere el sesgo. Bueno, pero eso es más teoría que otra cosa, por si les preguntaran en la prueba, ¿verdad? En la pruebita, pero las pruebitas son de sentido común. Medidas de variación, vamos a ver la desviación estándar. La desviación estándar es la que nos dice cuánto varía la información de la media. O sea que esta S que representa la desviación estándar es un dato que tiene que ser lo más cerca posible al cero. O sea, 2.1, 3.1, 4.5. Lo más cerca posible del cero debe ser la desviación estándar, porque entre más cerca esté del cero, eh, quiere decir que los datos no están tan dispersos de la media. O sea que estamos bien con los datos que recolectamos para un informe X. La desviación estándar debe de ser, nosotros recolectamos 100 datos. Entonces, al sacar la desviación estándar de esos 100 datos, debe ser lo más cercano posible a cero y ahí estamos bien con los datos que recolectamos. Pero si la desviación estándar sale muy alta, significa que algo malo en esos datos que recolectamos, ¿va?
Hicimos algo malo. ¿Cómo se saca? Pues aquí está la fórmula. Dice que la X es los datos. La X con el palito es la media. Y la N es el número de datos. Entonces vamos a ver cómo se saca la desviación estándar. Acuérdense que la desviación estándar indica que los puntos de los datos están cerca de la media. La desviación estándar debe ser la perfecta de cero, ¿va? Y eh, estamos bien si la desviación estándar es 1.63, 2.5, pero si una desviación estándar vale 45.28, o sea que los datos andamos un poco perdidos con los datos que recolectamos. La varianza que mencionan ahí es con la desviación estándar al cuadrado, ¿va? Solo si yo elevo al cuadrado la desviación estándar, es la varianza. Pero habla de lo mismo, ¿verdad? Con la varianza y la desviación estándar tratamos de ver cuánto se alejaron los datos de la media. La más importante es la media. Por ejemplo, la media de la edad de ustedes. La media de la edad de ustedes, digamos que algunos tienen 30 años, otros tienen 22, otros tienen 25. La media de la selección de Uruguay es de 23 años, ¿verdad? Entonces, al sacar los datos, la desviación estándar de esa media debe de ser lo más cerca posible a cero. A eso se refiere la desviación estándar y la varianza. Bueno, por ejemplo aquí, si ustedes fijan, los datos están bien dispersos. Tengo 5 datos, 0, 223, de ahí el otro 0, 176, 0 y 548. Están demasiado dispersos los datos, pues. Unos datos que estén cercanos serían, por ejemplo, 0, 2, 4, 8, 5. Esos números están cercanos, ¿va? No están tan dispersos, pero aquí están dispersos, súper dispersos. Miren, 0, 223, 176, 548. Cuando yo calcule en la desviación estándar, van a ver que va a salir altísima, porque los datos están muy dispersos, están muy separados, ¿verdad? Entre uno y otro. Entonces, ¿cómo calculo la desviación estándar? Bueno, tengo que encontrar primero el valor máximo y el valor mínimo. De esa tabla, el máximo es 548, de esa tablita que teníamos anteriormente. Y el mínimo es 0. El máximo 548 y el mínimo es 0. El rango es entonces 548. Porque acuérdense que el rango era valor máximo menos valor mínimo. La media. La media es, se suman los valores y se divide entre el número de valores. O sea, los valores eran 0, 223, 0, 176, 0 y 548. Los 6 datos, los 6 números se suman y se dividen entre el número de datos, que son 6, y me da que la media es 157.8. Okay. Entonces, hacemos una tabla. En esa tabla pongo aquí los datos. 0, 223, 0, 176, 0 y 548. Esa es la primera columna. La siguiente columna es X menos la media. Acuérdense que la media aquí la tengo. Entonces sería 0 menos 157.8 me da negativo 157.8. ¿Cuál sería el otro? 223 menos 157.8 me da 65.2. Ajá. 0 menos 157.8 me da negativo 157.8. 548 menos 157.8, que es la media, me da 390.2. Así obtengo esta columna. ¿Y esta columna a qué se refiere? Que estos datos, lo elevo al cuadrado, me da esto. Lo elevo al cuadrado, me da esto.
luego al cuadrado me da esto. Al cuadrado me da esto. Al cuadrado me da esto. Y al cuadrado me da esto. Los sumo. Sumo todos estos datos. ¿Cuánto me da? Me da ese valor de ahí. 231.540.84. O sea, sumé todos estos valores. Bueno. Entonces la desviación estándar sería sacarle la raíz a ese valor que encontré aquí, dividirlo entre 6 menos 1. ¿Por qué 6 menos 1? Porque la fórmula dice n menos 1. En este caso tengo 6 datos y le resto 1. Si fueran 10 datos sería 10 menos 1. Si fueran 20 datos sería 20 menos 1. El 1 siempre va a ir en esa fórmula. Ok. Entonces obtengo, al final, le saco la raíz a eso. Sería este número, dividirlo entre 5, porque 6 menos 1 es 5. A ese resultado le saco la raíz y me queda una desviación estándar de 215.19. ¿Por qué es una desviación estándar muy alta? Porque acuérdese que los datos están muy dispersos, ¿verdad? El uno del otro. La desviación estándar tiene que estar lo más cercano posible al cero. Y la varianza es elevar esa desviación estándar al cuadrado, ¿verdad? Pero la varianza se usa más para matrices econométricas, parámetros estadísticos, covarianza y esas cosas. Pero eso nosotros no. Eso sería para estadística 2, ¿verdad? Pero ustedes no van a sacar estadística 2, entonces hasta ahí suficiente, ¿va? Con saber que la desviación estándar es la que me dice cuánto se dispersan los datos de la media y que tiene que estar lo más cercano posible a cero. Coeficiente de variación. Describe la desviación estándar en relación con la media. Ok, entonces me dan aquí unos datos, por ejemplo, ya me dan la media de estatura, por ejemplo, de X personas, me dicen que la media es esta y que el peso es este y me dan la desviación estándar. Yo lo que quiero averiguar es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación sería, disculpen aquí, ¿qué pasó? Ujú. El coeficiente de variación sería dividir la desviación estándar entre la media y multiplicarlo por 100. O sea, este dato entre este y multiplicarlo por 100. Ujú. Es una simple operación, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de variación de las estaturas sería la media, que ya me la dan, perdón, la desviación estándar entre la media y me da que el coeficiente de variación es de 4.42%. Ese también va, el coeficiente de variación tiene que ser lo más bajo posible. Y lo mismo el coeficiente de variación de los pesos. De ahí estamos hablando de una regla práctica del intervalo, que ahí se utilizan unas fórmulas, que sería el rango entre 4 para sacar la desviación estándar de una manera rápida, ¿verdad? Ustedes dividen nada más el rango, digamos esa tabla. Solo sacan el valor mayor menos el valor menor, encuentran el rango, lo dividen entre 4 y obtienen la desviación estándar de una manera rápida, ¿verdad? O sea, 14.75.
Y aquí me dan, por ejemplo, otro que regla práctica del intervalo. También, si no quiero perder mucho tiempo y aproximarme a lo que ando buscando, solo utilizo, en este caso, la regla práctica del intervalo. Por ejemplo, dice que una encuesta dice que las mujeres tienen un pulso cardíaco de 76,0 como media y una desviación estándar de 12,5, que se aleja de esa media, ¿va? ¿Cómo saco el valor mínimo común y el valor máximo común? Dice aquí que la media se le resta 2 veces la desviación estándar y en el máximo a la media se le suma 2 veces la desviación estándar. Es una formulita, ¿va?, que hay para sacar el valor máximo común y el mínimo común de los datos que me den. Me tienen que dar la media y me tienen que dar la desviación estándar. Si no me la dan, pues la tengo que calcular, pero con esos datos encuentro el valor mínimo común y el valor máximo común, ¿verdad? Entonces, dice que la media de los latidos por minuto de las mujeres es 76, la desviación estándar es 12,5. ¿Cuál sería el valor mínimo común? Sería la media 76 menos 2 veces la desviación estándar. Y el máximo sería la media más 2 veces esa desviación estándar. Y eso me va a dar 51 y 101. ¿Qué quiere decir ese 51 y 101? Que los latidos al corazón de las mujeres andan entre 51 y 101, con una media de 76, ¿verdad? Eso, así en pocas palabras, lo que quiere decir, sacándolo con una fórmula rápida, ¿verdad? Ok. Entonces, hasta aquí esta reunión Zoom.